En este caso estamos muy contentos de poder contar en el marco del primer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano con la presencia del doctor Rogerio Gesbert, el cual nos va a brindar una conferencia denominada El territorio en tiempos de fluidez, nuevos muros y inseguridad. El doctor Gesbert es graduado en licenciatura en Geografía en la Universidad Federal de Santa María, hizo una maestría en Geografía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctor en Geografía Humana de la Universidad de San Pablo, becario postdoctoral en Geografía, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Federal Fluminense, ex profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, profesor de Políticas Ambientales de Posgrado y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad Abierta Milton Keynes de Inglaterra, de la Universidad de Toulouse de Francia y de la Universidad de París. Entre sus publicaciones, encontramos varias, están los libros El mito de la desterritorialización, El fin de los territorios desde Liyang, edición en español de los editores de México siglo XXI, Vivir al límite, territorio y multitransterritorialidad en tiempos de inseguridad y la moderación, Región global, dilemas de la región y regionalización, entre otros. Participó del comité asesor de lo que sería la CNPq, que es el rango del CONICET de la Argentina, como área representativa de las Naciones Unidas de Geografía Humana, y fue miembro del Comité de Evaluación del Programa de Posgrado en Geografía de la SAPES. En este caso estamos muy contentos de poder contar con la presencia del doctor y vamos a hacerle un presente de parte del Congreso, como para que recuerde su paso por la provincia de Santiago del Estero. El presente va a ser entregado por el licenciado Carlos Bonetti. Muchas gracias. Bueno, escuchamos las palabras del doctor Rogerio Gesbert. Buenas noches a todos. Empiezo pidiendo disculpas por mi portuñol, pero voy a intentar hablar en español, aunque con un acento muy pronunciado de un brasileño. Y agradecer también a las instituciones promotoras de este evento, el INTA, la Universidad Católica, la Universidad Nacional, y un agradecimiento especial también a mi amigo Carlos Bonetti, que ha hecho este contacto para que yo esté acá con ustedes y que me proporcionó también ayer una tarde muy agradable. Ya me siento un poco santiagueño después de pasar una tarde en el patio de Lindo Frailén. Entonces, me parece que este es un primer momento de quizá un intercambio mayor que podemos tener en el futuro. Ustedes pueden estarse preguntando qué hace un brasileño acá con una imagen de las favelas de Río en la finalización de un evento sobre el Gran Chaco. Pero pienso que hay un motivo que puede ser comprendido por todos, que es un enfoque también teórico, conceptual sobre el territorio. Y me parece que fue por eso que me invitaron. Entonces espero hacer con ustedes un diálogo a partir de estas reflexiones que tengo sobre la territorialidad y también sobre la multi o la transterritorialidad, que son concepciones que también vengo trabajando. Y les digo que a pesar del universo empírico que traigo de mi investigación ahora en Brasil, no tener nada a ver con el Chaco, ¿no? Y se trata de una metrópolis como Río de Janeiro, tengo algunas relaciones en términos de reflexión conceptual con el Chaco, por increíble que parezca, ¿no? Participé, por ejemplo, hace algunos años de 2 tesis de doctorado en Francia, una de un paraguayo, un sociólogo, y otra de una francesa, sobre el Chaco, donde se utilizaban de la concepción que yo propongo de multiterritorialidad. Entonces me pareció interesante que hay varias posibilidades, ¿no?, de hacer vínculos
en términos de reutilización y relectura de estos conceptos dentro de realidades que aparentemente parecen distintas. Y creo que ustedes pueden percibir también que cuando hablaremos acá del problema y la cuestión de la inseguridad, eso de alguna manera afecta a todos, ¿no? Todos nosotros, no importa en qué lugares estemos en el mundo hoy, de alguna manera estamos enfrentando el problema de yo prefiero poner ahí el guión, ¿no? La inseguridad. Y además hay en Río un verdadero laboratorio para se trabajar con las concepciones de territorialidad, desterritorialización y reterritorialización, especialmente en ese universo de las favelas. Verdad que esta es una investigación más reciente, los últimos 5 años que yo desarrollé, y anteriormente yo me dedicaba a un universo mucho más involucrado con las cuestiones que están más cercanas de ustedes acá en el Chaco, con las cuestiones rurales, las cuestiones de migraciones también en Brasil. Y yo trabajé en mi tesis de doctorado en los años 90 sobre los brasileños del sur que migraron por todo el interior del país hasta la Amazonia y el nordeste brasileño. Me concentré más en el nordeste, ¿no? Fue donde apareció este debate después más profundizado en mi libro El mito de la desterritorialización sobre estos conceptos involucrados a partir de esta experiencia de los migrantes. Pero les pido disculpas que traigo hoy acá esta investigación que es más reciente y creo que de alguna manera les va también a interesar y pueden hacer puentes. Al final voy a hacer, pero solamente al final, un ejemplo también de esta investigación anterior, pero que reponen, ¿no?, este debate entonces sobre la o sobre la transterritorialidad. Ustedes perciben ahí esta foto que abre mi ponencia, donde puso una favela muy cerca de mi casa, en el barrio de Botafogo, en Río de Janeiro, donde se construyó hace algunos años un muro separando la favela del área dicha de preservación ambiental del Parque Nacional de Tijuca, que es un parque nacional dentro de la ciudad de Río de Janeiro. Para quien conoce, es el parque donde se ubica el Corcovado, ¿no?, la estatua del Cristo, y esa favela se encuentra justo abajo de la montaña del Corcovado. Y ahí hay todo un discurso que yo denomino del discurso biopolítico, de un biopoder que está por detrás, cuando se argumenta, ¿no?, en torno de cuestiones ecológicas. El nombre que se daba a este muro era ecolímite, una argumentación entonces muy vinculada con una cuestión ambiental, para ustedes tener una idea de cómo que la seguridad hoy pasa, ¿no?, pasa por varias dimensiones diferentes, incluso esta dimensión más estrictamente ambiental. Bueno, en esta pesquisa, en esta investigación empírica, yo tengo una relación entre dos universos empíricos que yo podría decir son aparentemente paradojales. Hay una paradoja aparente entre los dos. Uno que representa de alguna manera lo que ustedes acá tienen en el título del seminario, el título general, ¿no?, Innovación y Territorio, que creo es una innovación, ¿no?, de las más radicales en términos de creación de una nueva tecnología de vigilancia, que es este grande centro de operaciones que se llama COR, tiene el nombre ¿no?, como si fuera el corazón de Río de Janeiro hoy, con esta posibilidad de investigar en tiempo real todo lo que se pasa en la ciudad, con cámaras por todo lado, y construyeron este predio muy cerca, al lado de la prefectura de Río de Janeiro, en el centro de la ciudad, y me parece que ese es un indicador de una nueva centralidad que va a partir de ahora a aparecer en muchas ciudades. Quizá en el futuro, ¿no?, ciudades como Santiago del Estero también van a tener sus centros de control, porque me parece que la cuestión de la seguridad tiende, ¿no?, a crecer. Y en este caso, así como se habla hoy de grandes centros financieros de control del capital financiero como muy importantes en las ciudades, me parece que empieza a aparecer también esta condición de centros de control, de vigilancia, ¿no?, de televigilancia en las ciudades, que quizá en el futuro sea una cosa mucho más común que ahora. Y claro, en Río de Janeiro también está muy involucrada y relacionada con la cuestión de la ciudad de los mega eventos, ¿no?, la Copa del Mundo, que fue
donde inauguraron este centro, un poco antes de la Copa del Mundo, y él está integrado también con otros centros de varias ciudades de Brasil que sediaron la Copa del Mundo, y también para las Olimpiadas fue casi que un requisito del COI, del Comité Olímpico Internacional, para que se realizaran las Olimpiadas de Río, ese centro de control. Y al mismo tiempo, una otra técnica muy tradicional, si se puede decir así, de control, y que ustedes tienen también acá en Santiago del Estero y otras ciudades vecinas, esta presencia cada vez más ostensiva de muros en las ciudades, y en este caso el muro que se propuso un gran proyecto yo llamo de emuramiento de las favelas del Río, originalmente un proyecto para 11 favelas, pero que felizmente después de la reacción de la población e incluso de personas muy conocidas en el exterior, para darles un ejemplo, Saramago, el gran escritor portugués, premio Nobel de literatura, ha escrito sobre estos muros cuando fue propuesto el primer proyecto en 2009, y decía que era un nuevo muro de Berlín. Entonces, hubo a nivel internacional toda una reacción contra ellos, y por eso acabaron construyendo solamente 2, y el más visible es este de la favela más cercana de mi casa, que es de la favela que se llama Santa Marta. Entonces vean que son 2 tecnologías territoriales de control, una altamente sofisticada y innovadora, pero que convive con esta otra aparentemente más tradicional y que continúa se reproduciendo en las ciudades en diferentes modalidades. Ayer yo he visto acá algunos barrios periféricos donde se construyen tapias y muros, también a veces en comunidades, en construcciones más populares, pero también cercadas, no simplemente de las clases más altas, de lo que yo denomino de autocontención de los grupos hegemónicos, pero también los grupos subalternos también hacen recurso a este tipo de técnica más tradicional. Mismo en algunas favelas de Brasil también hay una especie en Brasil se denomina condomínio cerrado, un barrio cerrado, una pequeña parte de la favela que hacen también los propios moradores, pero eso yo voy después distinguir el tipo de emuramiento que viene desde arriba y el emuramiento que viene con una forma de autocontención de los propios grupos que se protegen o intentan protegerse con estos muros. Hay también algunos grupos de vecinos que se organizan para crear un pequeño muro entre algunas casas, mismo dentro de algunas favelas, y ahí tienen una seguridad privada también, pagan poca cosa, pero tienen su propia seguridad interna a estos ambientes. Entonces vean cómo que es una cuestión muy expandida hoy, y creo que muestra estas contradicciones y ambigüedades de este discurso muy expandido, muy difundido sobre la seguridad. Acá yo traigo 2 expresiones interesantes de los habitantes de favelas del Río. Uno que dice: hablar de seguridad es fácil, quiero ver la seguridad de proteger. Se habla mucho, pero la protección efectiva se hace poco. Otro, ese de la favela Santa Marta, que hablamos del muro: seguridad ya tenemos, ¿por qué no tenemos para dónde huir? Eso me parece también muy interesante, seguridad ya tenemos porque no tenemos para dónde salir. Se quedan como si fuera un cárcel. Bueno, la cuestión general entonces que tenemos en sociedades marcadas por problemáticas de seguridad, ¿cuál es el papel que aún cabe al territorio? Sobre todo mientras, en cuanto a una tecnología política de control. Me parece que una de las posibilidades de trabajar con el concepto de territorio, por lo menos en ese sentido más hegemónico, después vamos a hacer una diferencia al final entre estas territorialidades más desde arriba y otras más desde abajo, por lo menos esas desde arriba se puede hablar también del territorio como una tecnología política de control. Eso me inspiré en un autor inglés, Stuart Elden, que es una de las mayores autoridades hoy en este debate sobre territorio. Hace poco escribió un libro sobre, se llama The Birth of Territory, el nacimiento del territorio, donde hace todo un percurso de la historia de los problemas territoriales como aparecieron en la historia de la humanidad.
La evidencia empírica, entonces, el control de flujos, en una ciudad como Río de Janeiro, y análisis a partir de dos grandes formas de control: la vigilancia informacional, dicha virtual, y la construcción de dispositivos materiales de control como estos que se ponen a través de los nuevos muros. Bueno, algunos presupuestos conceptuales, empezando, creo que son importantes siempre partir de un mínimo de consenso sobre los conceptos que estamos trabajando. El territorio visto como espacio, el espacio cuando se pone el foco en la dimensión del poder en el espacio, cuando se ve el espacio por el poder, mientras poder, creo que se dice así, en español puede decir, en cuanto en portugués, mientras, en español, en un sentido relacional. Y eso es muy importante también porque el territorio está siempre siendo retrabajado, ese proceso permanente de desreterritorialización, las relaciones no solamente entre objetos, pero dentro del propio objeto, si se puede decir así, mismo una silla, una sala, cuando se ve esta materialidad que está acá, no es simplemente una materialidad, porque esta materialidad, estos objetos que están acá, condensan relaciones sociales, son producto de relaciones, y no solamente sociales, porque tienen también toda una dinámica de la naturaleza, que un día este material que fue utilizado para construir esta sala estaba participando también de esta dinámica de la naturaleza. Entonces pienso que una visión relacional del espacio y del territorio es muy importante, porque las relaciones son constituyentes, no están simplemente entre una cosa y otra, como si fuera algo que se mueve afuera. No, es algo que se mueve adentro, porque constituye los objetos en los cuales estamos involucrados. Y el poder, no simplemente este poder centralizado con que estamos acostumbrados a hablar, un poder que tiene una clase social que lo tiene, otra no tiene, o el Estado que tiene poder. No, un poder que está en todas las relaciones sociales, como dice Foucault, y que por lo tanto nosotros podemos construir territorios en múltiples niveles, múltiples escalas. Cualquier relación social, como también puede ser vista como una relación de poder, también puede construir también sus propias territorialidades. Y otra característica interesante también que me inspiró en Foucault para decirlo, es que la resistencia no es el otro del poder. La resistencia es también inherente a toda relación social de poder. No es el otro, pero también un constituyente de cualquier relación de poder. Por más opresivo que parezca el poder, siempre hay alguna manera de huir, alguna manera de resistir al poder. Y eso políticamente es muy importante, que se perciba esa posibilidad de resistencia. Por lo tanto, podemos hablar de macro y micro territorios, territorios hegemónicos y territorios subalternos donde la resistencia está más visible. Otro aspecto importante también, pienso yo, es la contextualización geohistórica de estos procesos. El territorio se definiendo entonces, antes de todo, como referencia a las relaciones sociales y al contexto geohistórico en que está insertado. Los elementos llave responsables y los sujetos involucrados, muy importante definir los sujetos que están involucrados en la construcción territorial, por esas relaciones diferiendo considerablemente a lo largo del tiempo y del espacio. Implica reconocer diferentes situaciones económicas, por lo tanto, y modalidades de poder dominantes en distintos momentos históricos y realidades geográficas. Eso es importante cuando se habla de muro, por ejemplo. Muy diferente la contextualización geohistórica de un muro en una favela del Río hoy y el muro de una ciudad medieval o el muro del Imperio Romano, que representaba un limes, un límite del imperio. En cada momento histórico tiene su propia configuración dentro de relaciones sociales y de poder específicas. Bueno, eso que denominamos una característica de la sociedad contemporánea, que es la cuestión de la seguridad, llega a tal punto que algunos autores están proponiendo que se defina la sociedad contemporánea como una sociedad de seguridad. A mí me parece que es un poco expandido, demasiadamente expandida esta noción de todo el mundo viviendo una sociedad de seguridad, pero sin duda es una cuestión, una problemática que se inserta en nuestra vida de alguna manera. Todos viven esta cuestión en algún momento de su vida como una cuestión muy importante, central, la cuestión de la seguridad.
Entonces Foucault, por ejemplo, habla de una sociedad de seguridad, que también dice es una sociedad biopolítica, porque es una política que se hace sobre la vida, ¿no? Sobre la reproducción de la vida, sobre el control de la movilidad de la población que está en un espacio. Entonces habla que hay cuestiones eminentemente hoy biopolíticas. Deleuze habla también de una sociedad de control, aunque este término me parece un poco amplio, demasiadamente amplio también, porque hay control en todo tipo de sociedad, son tipos diferentes, ¿no?, de control, pero él acá está proponiendo que hay un cambio del tipo de control contemporáneo, donde esas tecnologías, ¿no?, como la televigilancia, son cada vez más expandidas. Ulrich Beck, este sociólogo alemán, ya hablaba en los años 90 de sociedad de riesgo, donde se está todo el tiempo, y la propia política, ¿no?, calculando probabilidades de riesgo, y haciendo política siempre en términos de previsiones, ¿no?, de lo peor que puede ocurrir. Naomi Klein, esta americana, habla también, enfatizando la dimensión económica de esta sociedad contemporánea, una cosa que me parece muy interesante, un capitalismo que hoy gestiona, ¿se dice gerencia también en español? Gerencia, ¿no? Gerencia, hace la gestión de las catástrofes, ¿no? Y muchas veces el propio capitalismo crea las crisis, obviamente, ¿no?, y tiene que hacer una administración de estas crisis. Entonces, es lo que Naomi Klein denomina un capitalismo de catástrofe, que está todo el tiempo, ¿no?, dentro de esta entrada y salida de periodos de emergencia. La inseguridad, por lo tanto, como una cuestión central en la sociedad contemporánea, empezando por la inseguridad económica, ¿no?, creciente. Las crisis, que se dice hoy mucho más recurrentes, ¿no?, pueden ser incluso menores, pero más a menudo. Aumento de las desigualdades hoy, especialmente en los países centrales, y la precarización del trabajo con el aumento del crimen, de la ilegalidad como práctica inherente y o integrada a la economía capitalista, lo que se ve muy fuertemente en Río de Janeiro, ¿no?, con el narcotráfico involucrado en todas estas relaciones de poder dentro de las periferias y de las favelas de Río. Y acá creo también, ¿no?, hay ya toda una red, ¿no?, de ilegalidad, ¿no?, que crece en la sociedad en términos económicos. Hay una inseguridad ambiental, sobre todo con las transformaciones climáticas, ¿no?, y las varias formas de extinción biológica. Eso también tiene una característica fuertemente biopolítica, ¿no?, cuando se habla de esa posibilidad que el hombre tiene eso desde la Segunda Guerra Mundial, de erradicar, de extinguir su propia especie en la Tierra, ¿no? El hombre tiene por la primera vez esa capacidad de extinguir con su propia especie en el planeta. Además, la diseminación de esto que muchos denominan de estado de excepción, cuando este estado de excepción de la política se transforma en regla, se transforma en norma, ¿no? En Brasil se administra mucho a través de legislaciones de excepción. En Río está lleno ahora, en nombre de las Olimpíadas, en nombre de la Copa del Mundo que ya ocurrió, ¿no?, se aprobaban leyes sin pasar por el poder legislativo, por ejemplo, directamente del prefecto, directamente de la presidencia, ¿no? Entonces eso es muy común, esas legislaciones que eran para ser de excepción y que acaban se transformando de alguna manera en legislaciones normales, asociadas también a una cierta banalización de la violencia y a lo que Foucault denomina la animalización del hombre, ¿no?, cuando el hombre es matable sin que se cometa un pecado y sin que se va para el cárcel, ¿no? Eso es muy común también en las favelas de Río de Janeiro, ¿no?, donde la matabilidad humana llega a tal punto que, ¿no?, no hay ninguna legislación que se imponga, ¿no?, sobre esos crímenes. Se mata con una facilidad enorme. Bueno, eso implica una pasaje que se puede decir de una sociedad más disciplinaria, típica, donde aún se creía en un nuevo orden que podría ser instituido, ¿no?, y ahora lo máximo que se puede hacer es regular el desorden, ¿no? Hay un nivel de desorden que se acepta en la sociedad y se va a gestionar y administrar los niveles del desorden, mucho más que inventar o crear un nuevo orden, como dice también un cientista político italiano, Giorgio Agamben. Algunos datos interesantes en términos de América Latina sobre esa sociedad de inseguridad
¿no?, a través de la seguridad privada, cómo crece en América Latina, ¿no?, la privatización de la seguridad. Algunos países como Brasil, con indicadores, ¿no?, increíbles, ahí entra la relación entre policía, ¿no?, oficial, reconocido por el Estado, y la seguridad privada. Argentina también está con indicadores bastante elevados ahí. El primero es Guatemala. Eso para dar un ejemplo, ¿no?, de cómo que también hay una economía de la seguridad, ¿no?, con esta privatización de los circuitos que están involucrados con esta economía de la seguridad. Bueno, algunos van a decir que la inseguridad puede se transformar también en un modo de gestión de la vida colectiva contemporánea. Este francés, Jacques Rancière, en 2003, cuando ocurrió este verano muy fuerte en Europa, ¿no?, la canícula, no sé si se dice así en español, él ha dicho: la inseguridad sobre todo no es un conjunto de hechos, es un modo de gestión de la vida colectiva. La gestión mediática ordinaria de todas las formas de peligros, riesgos y catástrofes, del terrorismo a la canícula, así como el maremoto intelectual del discurso catastrofista y de las morales del mal menor, que eso es muy común también, ¿no?, en nombre del mal menor se acepta mucha cosa, ¿no?, muestra suficientemente que los recursos del tema insecuritario son ilimitados. Estas sociedades, entonces, de inseguridad, dice Foucault, no se trata más de establecer y dominar un territorio, pero dejar las circulaciones se hacen. Controlar las circulaciones, separar las buenas de las malas. Eso me parece geográficamente muy interesante, ¿eh? Cuando Foucault dice que en una sociedad de seguridad la principal preocupación es el control de la movilidad, ¿no?, este espacio de circulación, cómo las cosas circulan, ¿no?, eso, esta aparente fluidez del espacio contemporáneo, que en verdad, ¿no?, varias instituciones están preocupadas con algún tipo de control de esa movilidad, como vamos a ver con este grande centro de control que hay en Río de Janeiro, y a través de la televigilancia. Controlar entonces las circulaciones separando las buenas de las malas, de una manera tal que los peligros inherentes a esta circulación sean anulados. No más la seguridad del príncipe, ¿no?, del gobernante y de su territorio, pero seguridad de la población y por consiguiente de los que la gobiernan. Este término población es muy interesante en el trabajo de Foucault. Él asocia con la propia fundación de la estadística. La estadística, ¿no?, no se olviden, significa ciencia del Estado, ¿no?, y surge en el siglo XIX cuando surgen también los recenseamientos, ¿no?, que es una forma de control también, ¿no?, de la población, en el sentido de tener toda esta, ¿no?, estadística sobre lo que está se pasando. Una manera, no estoy, ¿no?, diciendo si es positivo o negativo, porque son siempre las dos cosas juntas, pero que pasa a ocurrir a partir de ahí cuando el gobierno tiene ese interés de control de la movilidad y de la reproducción de la población. Ese estado de gobierno que tiene esencialmente por objeto la población y que se refiere a y utiliza la instrumentalización del saber económico correspondería a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad. Y este pasaje, ¿no?, que hablábamos antes de la sociedad disciplinaria más típica para la sociedad de seguridad, Deleuze sintetiza muy bien en esta expresión. Estamos entrando en las sociedades de control, que funcionan no más por confinamiento, yo digo por reclusión, ¿no?, cuando se imagina poner todos los anormales o los criminales en espacios cerrados, eso no se cree más hoy, incluso por la crisis, ¿no?, del sistema prisional, ¿no? Se sabe que poner en el cárcel es casi que lo opuesto, ¿no?, él sale de la peor que cuando entró. Entonces no hay más esta idea de que se puede confinar para recuperar. Pero por control continuo y comunicación instantánea. Eso es muy interesante. En el control en la movilidad se pone un control electrónico, ¿no?, una pulsera, ¿no?, y él puede salir, ¿no?, circular, pero con ese control a distancia, ¿no?, el control lejano. Frente a las formas cercanas de un control incesante en medio abierto, como las de este centro de operaciones en Río, ¿no?, que vamos a abordar, es posible que los confinamientos más duros, estos cierres, ¿no?, más duros, nos parezcan pertenecer a un pasado delicioso y benevolente. Acá él exagera un poco, ¿no?, pero comparando estos sistemas, ¿no?, de confinamiento, dice que en el futuro puede parecer muy bueno, ¿no?, benevolente, frente a estas otras formas de control ahora en la propia movilidad,
O entonces con satélites que todo el tiempo, ¿no?, están con un carácter cada vez más, una resolución cada vez más minuciosa, ¿no?, cada vez más detallada, ¿no?, pueden controlar lo que se pasa en escalas muy bien definidas. Acá algunos datos interesantes también sobre este sistema prisional en los principales países del mundo donde hay el mayor número de presidiarios, ¿no? ¿Se dice presidiarios en español? Presidiarios, los que están en las cárceles, ¿no?, que al mismo tiempo que hay una crisis de este sistema disciplinario, ¿no?, hay también una exacerbación, parece una paradoja, pero como no hay aún no hay, ¿no?, una salida muy clara para lo que hacer, ¿no?, en lugar de estas prisiones, la gente también demanda más prisiones, ¿no?, que se construyan más. Hay todo un sistema de privatización también de las prisiones, ¿no? En Estados Unidos todo ya está privatizado. Hay todo un interés también de empresarios, ¿no?, de que el sistema prisional sea privatizado. Imagine una empresa de alimentación dando alimentación todo el día para 2 millones de personas, ¿no?, una única empresa, como puede ocurrir en Estados Unidos, donde tenemos 2.200.000 personas, ¿no?, como si fuera una gran metrópole dentro de los presidios. En China 1.600.000, en Rusia 680.000, en Brasil 548.000 y más 300.000 que están en residencia, ¿no?, tienen una prisión domiciliar. Ahí serían 800.000 personas en Brasil, y hubo un crecimiento muy grande en la última década, que no significa en hipótesis alguna que la seguridad, ¿no?, aumentó. Puede ser el contrario, porque en Brasil, ¿no?, los presidios, una crisis violenta que están pasando ahora, y hay esta historia, ¿no?, muy conocida del control de los narcotraficantes desde adentro de los presidios, ¿no? Pueden controlar toda la red del narcotráfico en la ciudad a partir del interior del presidio. Bueno, eso nos lleva entonces a reconocer que hoy enfrentamos lo que Agamben dice, los más extremos y peligrosos desarrollos en el pensamiento de la seguridad. A lo largo de una gradual neutralización de la política y la progresiva capitulación de las tareas tradicionales del Estado, la seguridad se ha tornado el principio básico de actividad del Estado, en muchos casos, ¿no? Claro, no se puede generalizar también, ¿no?, pero en muchos casos esta es una de las tareas más importantes del Estado. Un Estado que tiene la seguridad como su única tarea y origen de legitimidad es un organismo frágil. Él siempre puede ser provocado por el terrorismo para se tornar el propio terrorista, lo que se pasó, ¿no?, principalmente con Estados Unidos después del atentado de 2001. En el extremo tenemos, por lo tanto, el estado de excepción, en que la excepción, incluso por ser deseada, ¿no?, por la población, se torna la regla y cuya materialización es el campo, un concepto de Agamben muy interesante, ¿no? Él toma el prototipo del campo de refugiados como el ejemplo más característico de este territorio, que es en verdad un limbo jurídico entre lo legal y el ilegal, ¿no? Eso es interesante porque en verdad el propio capitalismo, si nosotros pensamos bien, tiene también, creó ya en el mundo hace mucho tiempo, ¿no?, sus propios territorios sus propios campos económicos, ¿no?, esos territorios de ilegalidad legalizada, que son los paraísos fiscales, ¿no? Los paraísos fiscales son territorios reconocidos oficialmente, donde la ilegalidad se hace legal, ¿no?, donde una ley de excepción funciona para, ¿no?, reglamentar, traer el dinero de los circuitos ilegales para la legalidad, a través de una legislación muy propia, ¿no?, de estos espacios. Entonces vean cómo que eso en verdad es un carácter, ¿no?, esta situación de excepción legal es un carácter que viene desde, ¿no?, la origen del propio sistema. Bueno, ahí llegamos entonces a ese proceso contemporáneo, ¿no?, de cómo se construyen esos dos ejemplos aparentemente paradojales que hay en Río, de este gran centro de televigilancia y estos muros, ¿no?, que es un carácter mucho más tradicional de control. Yo propongo denominar estos procesos de contención territorial. Una contención de carácter más informacional y otra más física, material, que son los muros, ¿no? La primera, que teria esse caráter mais informacional, uma modalidade seria a telecontenção, essa do grande centro, né, de controle de televigilância nas cidades, que está relacionado com a densidade teleinformacional.
Y eso que Foucault denomina de medio. Foucault va a recuperar este concepto de medio, que nosotros trabajamos mucho más con relación a las cuestiones ecológicas, ¿no? Pero él denomina y va a buscar lá en Newton, Isaac Newton, cuando propuso ese término originalmente, como el espacio donde se da la circulación. Una noción mucho más amplia de medio, ¿no? Como el espacio donde se da la circulación. De aguas, del aire, pero también de hombres, de mercancías, de capital, ¿no? Todo que circula compone el medio, y que en el caso de una lectura de Milton Santos, el geógrafo brasileño, ¿no? Sería también un medio técnico, científico, informacional, un término que Milton Santos propuso. E também uma contenção simbólico-midiática, eu denomino assim. Vou apresentar depois dois mapas de Rio de Janeiro, comparando dois periódicos principais da cidade, onde há duas representações muito distintas da questão da violência em Rio de Janeiro. Por lo tanto, os medios têm rol também muito importante em termos de representações que propõem do espaço geográfico de maneira diferente, né? Principalmente de acordo com as classes sociais a las quais estão prioritariamente dirigidos. E essa contenção física, né, tanto através desses campos, esses espaços mais zonales, né, áreas que são relativamente delimitadas, como os campos de controle de migrantes, campos de refugiados, campos de campamentos também de sin tierra, por exemplo, em Brasil, né? Não deixam de ser também espaços de inseguridade e este limbo entre legal e ilegal, né? Esses acampamentos como formas de resistência, pero que não são reconhecidos, e esses novos muros em termos de lo que eu propongo denominar o efeito represa. No se confina más, no se cierra por todos los lados, pero se pone una barrera de un lado y por lo tanto se puede siempre salir por otro, como esos muros de frontera, que nunca hubieron tantos muros en el mundo, en las fronteras internacionales. Vamos a hablar acá de muros más internos, más chiquitos, dentro de una ciudad, pero no se puede olvidar que hay hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, muros en las fronteras, algo que parece completamente fuera de época, nada a ver com o mundo globalizado, pero se tiene, se pone el mapa de las fronteras muradas en el mundo, nunca hubieron tantas fronteras muradas como si el muro pudiera aún ser un elemento de efectivo control. Pero, de hecho, lo que yo propongo es pensar como un efecto represa, que se pone de un lado y la circulación acaba se arreglando e indo por otra dirección. Es no sé si se dice en español, un rearreglo de circulaciones que estes muros acabam proponiendo. Bueno, algunas palabritas ahora sobre este centro de operaciones en Río y eso que yo denomino el monitoramiento de geografía bruta, porque tienen una cantidad de datos impresionante. Yo como geógrafo me quedé, cuando visité el centro en Río, me quedé fascinado, porque si yo tuviera acceso a todos los datos que ponen ahí y que la prefectura de Río tiene, en tiempo real de lo que se pasa en la ciudad, para que ustedes tengan idea, tiene 70 variables diferentes que se puede poner en una pantalla de 80 metros cuadrados. Dicen que es la mayor pantalla de América Latina y fue una donación de Samsung, de la gran empresa, y este centro también está dentro de un programa de IBM. Vean cómo están involucradas también intereses empresariales en eso. IBM, en un programa llamado Ciudades Más Inteligentes, ha invertido en este centro también de control de Río. Entonces, no es solamente el interés público, estrictamente, pero también el interés empresarial. Y es impresionante, miren acá, este es no sé cómo se dice en español, un folleto, folleto puede decir, que se distribuye en la entrada del centro. Y ahí pueden ver dos palabras llave en una sociedad de seguridad: control y crisis. La crisis acá no es más un momento excepcional, la crisis es permanente. Hay una sala permanente en el centro llamada sala de crisis, donde se puede accionar el prefecto donde esté, en viaje, en otro lugar del mundo, o si está en un avión y no se puede acceder. Ahí el propio director del centro tiene el poder de tomar decisiones. El propio director de este centro puede tomar decisiones en lugar del prefecto, si él no está accesible. Pero en esta sala de crisis es el lugar de... la sensación que se tiene cuando se entra en la sala principal, donde hay abajo 400 personas trabajando,
Es como, y esta pantalla, né, de 80 metros cuadrados, né, en portugués telón, no sé cómo se dice en español, ecrã, essa pantalla, né, parece que você está na NASA, né? Eu nunca fui na NASA, pero visité en los años 90 el Centro de Control Espacial de Rusia, en Moscú, y me parecía era muy parecido, porque, né, se tiene esa impresión del gigantismo del control que se da ahí, con 400 personas abajo, né, y la pantalla arriba, y donde essas pessoas representam várias concessionárias da prefeitura de Rio, né, representam algumas organizações também de controle militar e policial. Impressionante, né, este aparato que foi criado, né, em termos de necessidade de controle e gerenciamento, né, gestão de crises. Sem dúvida, né, aí se tem também tipo de contenção territorial, se pode dizer, porque se visualiza, né, todo o município de Rio. Uma coisa interessante também é que este controle em tempo real de lo que se passa na cidade, por exemplo, um caminhão de basura, né, a energia elétrica se está circulando por toda a cidade. Há uma questão muito interessante também, essa muito boa, porque, né, afeta muito as inundações, né? Se pode apertar um botão, controla-se todo o que está passando com a tempestade em la cidade, e acciona uma sirena, se diz, um sonido, né, em las favelas. Agora se instalaram também em favelas que são a maior parte ubicadas em regiões muito suscetíveis de caída, né, de terra com as tempestades, e aí se acciona isso e a população tem que sair, né, em momentos mais graves. Então, várias coisas que se pode, né, fazer com isso. E claro, né, ao fundo também é um grande Big Brother, né, como eu dizia no início, pus o título, né, também um grande controle, né, todo depende aí de lo que se hace com isso, né. E quem maneja, né? Quem está por detrás e controlando essas imagens. A cidade hoje tem um programa muito caro também de instalação de câmeras, uma em frente a cada autobús da cidade. São 10.000 autobuses, cada um com uma câmera em frente para vigilar, né? Para ter a ideia de todo o que se passa com a circulação dentro da cidade. Miren que é um controle, né, muito intenso de todo o que se passa dentro da cidade de Rio. Bueno, isso então nos leva a construir esta concepção, né, esse conceito de contenção territorial, que me parece muito interessante para entender estes intentos, né, de controle da circulação contemporânea. Frente a uma reclusão, né, simulada que fracassa, porque não se pode cercar todo, né, se construem estas barreiras, né, e Rio, de alguma maneira, tem também, em termos de vigilância, né, uma área mais vigilada que outra. Se tiene, eu não pus acá, pero há um mapa, creio que não pus acá, havia um mapa de las câmeras dentro da cidade, né? Aí se verifica claramente que há uma área muito mais, né, vigilada que outra da cidade. Há uma contenção também nesse sentido de la concentração das câmeras. Nesse caso, então, o que eu denomino o efeito barragem, represa, perdão, né, em espanhol, o efeito represa. Contenidos por um lado podem fluir ou proliferar por outro, né? Nunca se ataca. Aquela metáfora da represa e do rio é muito interessante, né? Porque se ataca o flujo no meio, não se vai em la fuente del agua, né? Não se ataca o problema em la fuente, se ataca no meio do caminho. Então, o que se pode fazer é barrar por um tempo, mas depois o agua, né, sube e pode passar por arriba ou incluso por el lado, né, quando se põe essa ideia de represa. A contenção, então, pode também ser vista como um processo de não enfrentamento real, né, uma técnica mais de evitação, esse discurso de evitar o pior, né, huir do problema real atacando apenas seus efeitos, ataca, por lo tanto, o flujo e não a fuente. Há também um efeito que eu denomino efeito ducto, né, ou em rede. Isso se passa com alguns muros em Rio de Janeiro. Creio que algumas cidades na Argentina podem ter isso também, que é um intento de canalizar as boas circulações, né, em relação a las malas. Uma canalização de las buenas, então, em relação a esses espaços mais estrictamente de contenção. E isso aparece muito com os novos muros, né, que significa este controle da mobilidade também, através de estratégias mais diretas e materializadas de contenção territorial, através da construção de muros, de dois tipos, muros ducto e muros barragem.
represa, perdão. Em caso das favelas do Rio, discursos biopolíticos, né, ou de biossegurança também, de biosseguridade, como barreira acústica, ecolímite, né, ou evitar que os conflitos violentos que se dão dentro da favela cheguem hasta a artéria de circulação principal onde passam os coches. Isso aparece, por exemplo, nesse grande muro que foi construído. Quem já foi a Rio, certamente já passou por aí, porque liga, né, une o aeroporto internacional ao centro da cidade, passando por um grande complexo de favelas de cerca de 100.000 habitantes que vivem aí nas favelas de Maré, um complexo de favelas que agora foi tomado por o exército, né, como um momento anterior à entrada das unidades de polícia pacificadora, as UPPs. O exército está aí ostensivamente, eu visito com frequência esta área e se vê com rifles imensos, né, em coches todo o tempo passando por la favela, uma opressão muito forte sobre a população. E aí é muito interessante também porque, primeiro, o principal, que não foi consultada a comunidade se uma prioridade que ponia era construir esse muro, né? Nadie lhe perguntou a la comunidade. Depois que foi construído o muro, claro, tem alguns efeitos positivos, sem dúvida, né? Um deles, completamente inesperado, isso foi uma investigação que foi feita por um grupo, uma ONG, em la favela, que eu participei de um evento onde discutiram a investigação. Muito interessante, esses vendedores ambulantes, né? Em Brasil se chama camelô. Eles utilizam muito a via porque há muitos embotellamentos, né, para vender produtos. E se imaginava que eles deveriam ter um problema muito sério, porque não tinham mais como entrar, né, ou muito lejos para ir e entrar em la via. Pero, además de hacerem, como se diz, huecos, né, para passar, dizem agora que estão vendendo mais, porque a gente abre mais os vidrios de los coches, porque não creem que vão roubar algo e sair correndo para dentro da favela. Então, coisas, né, inusitadas também ocorrem depois da construção deste tipo de muro. Pero, em realidade, né, a grande questão é que não era prioridade para a gente. Hicieron também nessa investigação, né, se era uma prioridade para a gente. Todos diziam que não e que veiam também o muro como um intento de ocultar a favela, né, para que o turista não veja, né, la fealdade, entre comillas, de la favela. E depois invitaram alguns artistas para pintarem, né, o muro, pero se negaram, os artistas de la favela se negaram a hacerlo. Bueno, acá una cita de una investigación sobre la construcción de muro, un investigador de la Universidad del Río que investigó también los documentos originales del proyecto, porque la prefectura decía que era una barrera acústica, ¿no?, para que el sonido de los coches no llegara hasta las casas, cuando en verdad se trataba, desde el primer documento del diputado que encaminó el proyecto inicialmente, decía claramente que era para evitar que las balas, ¿no?, ¿se dice balas de los rifles, ¿no?, de la favela, los conflictos armados vinieron a los coches, ¿no? Y claro, el área que más afectada por la violencia es la favela. Y ella continuaba con el mismo problema, ¿no?, sin que el muro les reduciera ese problema. Él dice, un discurso en nombre de un supuesto riesgo que afectaría a toda la sociedad, la violencia, trae la consecuencia inmediata de separación entre las clases que frecuentan el mismo territorio, revelando una interesante paradoja, puesto que, al se isolar la comunidad de Maré, né, comunidade da favela, com um muro, se pode aprender que, em verdade, as maiores vítimas reais do risco violento não serão as supuestas protegidas por la barreira de concreto, pero las que permanecerão em seu interior, porque, además de la violência simbólica de la separação, que é muito forte também, o caráter simbólico, né, deste muro de segregação, se quedarão enclausuradas, contenidas em áreas detenedoras de um violento cotidiano bem mais grave que os de outros, os del lado de fora que passam por la via. Bueno, e o outro muro, muro represa, né, de uma maneira mais característica, esse de la favela Santa Marta, que separa del área de preservação. E aí o discurso também era que a favela estava aumentando muito horizontalmente e invadindo áreas de preservação, quando dados do próprio Instituto da Prefeitura de Rio mostravam que as favelas de Rio, onde menos se crescia horizontalmente, esta principalmente tuvo uma redução
En la última década tuvo una reducción muy chiquita, pero tuvo una reducción de área ocupada. Entonces no es este el argumento, ¿no?, que se propone. Y era mucho el argumento también de la seguridad para que los criminales también no entraran en el área de mata. Aquí el proyecto original, que felizmente después de la reacción internacional que yo comentaba antes, no fue realizado en su totalidad, solamente 2 favelas, Rocinha y Santa Marta, que recibieron el muro. Mismo con esta restricta, ¿no?, extensión edificada del muro, eso no excluye la movilización y la tensión del debate público que generaron, ¿no?, estos muros, produciendo otros instrumentos normativos y proyectos urbanísticos, accionando nuevas viejas formas de segregación vía definición de descontinuidades urbanas, porque el ecolímite también puede ser no por un muro, ¿no?, pero también por otras modalidades como una ruta, una ciclovía, algo así que también hace la segregación. Contención para se puede decir al final que hay una contención para la espontaneidad de los más pobres y una apertura para el investimiento inmobiliario. Muy interesante en esas favelas ahora de la zona sur del Río, que están tomadas por las unidades de policía pacificadora, porque están abiertas, ¿no?, y mucho ahora a inversiones, ¿no?, del capital privado. Los primeros que llegaron antes de la que se llama UPP social, que los primeros proyectos, ¿no?, más sociales de la prefectura, entran los vendedores, ¿no?, de empresas que venden a domicilio. Es muy interesante eso, ¿no? Y ahora el precio de la tierra está muy alto, ¿no? Hay lo que llamamos remoción blanca, que la gente tiene que salir porque el precio de la tierra está muy alto, ¿no?, y tiene además que pagar tajas al Estado que antes no pagaban, ¿no?, de luz, de agua, y venden para extranjeros también. Muchos extranjeros comprando casas en las favelas del Río, que tienen a menudo vistas muy bonitas, ¿no? Entonces están construyendo posadas, pequeños hoteles también en las favelas, y eso muestra que, ¿no?, para este capital inmobiliario hay esta apertura, ¿no?, esta expansión del área, en algún término, ¿no?, pero no para la población que ahí vivía. Y por último, lo que yo denomino contención simbólico-mediática, eso que hablaba antes de los 2 periódicos principales del Río, O Globo, que es más para la clase media, tiene un costo que es el doble de El Día, que es el periódico más popular. Vean cómo representan la cuestión de la violencia en la ciudad de manera muy diferente y cómo las políticas de seguridad son moldeadas, ¿no?, principalmente por el O Globo, que se vuelta para una clase media, ¿no?, mucho más que para la población más pobre. Vean que las implicaciones que esta representación, ¿no?, de los problemas de inseguridad en la ciudad tienen a partir de estos 2 grandes medios, O Globo y El Día. Hicimos esta investigación durante un año, ¿no?, comparando vean acá O Día, que es el periódico más popular. Él muestra el área oeste y norte de la ciudad donde vive la población más pobre. La población más rica vive ahí en la zona sur y sureste ahí que ustedes ven. Acá un poco al sur también, Barra da Tijuca, que es más rico. Y volviendo al otro, ¿no?, que el Globo muestra mucho más la zona sur como zona con problemas, ¿no?, de inseguridad que la zona oeste y norte. Río de Janeiro también tiene una característica muy interesante en términos de división de poderes. Esta área toda del oeste de la ciudad, donde no hay ninguna UPP, ninguna unidad de policía pacificadora fue instalada acá, es el dominio de la milicia. Las milicias que tienen este limbo jurídico entre el legal y el ilegal. A veces el mismo policía que hace, ¿no?, policiamiento oficial durante el día, trabaja como miliciano en la favela durante la noche. Entonces acá la prefectura no llegó, ¿no?, con sus unidades de policía pacificadora. Es básicamente un cinturón de seguridad que fue hecho en la zona, ¿no?, de los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo y del turismo, ¿no?, en la zona sur de la ciudad, que es la más. Bueno, siguiendo ahora para la conclusión, creo que todos están muy cansados también con el horario ahí. Y gracias por quedarse hasta esta hora. Este Big Brother, entonces, telemático, ¿no?, esses nuevos muros, representan no solamente una sociedad de seguridad, pero también una sociedad que hoy Matelar denomina sociedad de sospecha, ¿no? Eso se quedó muy claro en Brasil en los últimos años con esos movimientos, ¿no?, que ustedes deben conocer del año pasado. Y ahora, antes de la Copa del Mundo, las manifestaciones, se colocaban en cárcel gente antes que salieron a la calle, por sospecha.
incluso estudiantes que yo conozco en Río, fueron al cárcel, ¿no? Antes, porque se imaginaban que podrían, tenían algunos indicios por internet principalmente, que podrían salir a la calle y hacer alguna manifestación más fuerte, ¿no? Y eso se pasó. Entonces, una sociedad que Matelar denomina de sospecha, ¿no? El sospechoso ya es suficiente para, ¿no? Poner en el cárcel. Sociedades entonces que se protegen estructuralmente contra también el insurgente. Eso me parece muy peligroso, muy peligroso. Se criminaliza no solamente la pobreza, que es una cosa clásica desde el siglo XVIII, XIX, pero se criminaliza también la insurgencia, la resistencia, ¿no? Y incluso antes que se pase a una práctica efectiva, ¿no? En la calle, en este ejemplo que hablamos. Aquel que aún acredita en otro orden, ¿no? O en el fin de políticas de excepción, puede ser criminalizado simplemente porque quiere el fin de las políticas de excepción. Una lucha, por lo tanto, ¿no? Por la descriminalización no solamente de la pobreza, pero también de la insurgencia y de la resistencia. Eso pienso que se pasa en varios otros ámbitos también, ¿no? De la sociedad contemporánea. Ahí, finalizando y volviendo a la discusión conceptual que empezamos, ¿no? Pienso que es importante reconocer que hay al mismo tiempo territorios de efectiva, ¿se dice efectiva en español? De hecho, ¿no? Una apropiación de hecho frente a esos territorios que son muchas veces simplemente territorios de dominación desde arriba, ¿no? Y eso se pasa mucho, ¿no? Esos grandes propietarios que tienen propiedades donde nunca fueron, ¿no? Y que las dirigen a distancia, ¿no? Muy común también en Brasil y acá. Territorios que simplemente son territorios funcionales de dominación, muy diferentes de esos territorios de efectiva apropiación, ¿no? De los grupos que tienen su propia existencia en el territorio, muy diferente, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa diferencia brutal, ¿no? Entre dos modalidades territoriales de ejercicio de un poder, ¿no? De un poder que nos empodera porque es también nuestra identidad, e identidad también es una forma de poder, ¿no? Se acciona como una estrategia de tener poder. Y muy diferente de estos que vienen desde arriba como un proceso de dominación. El ejemplo de Río también cabe acá. Es muy interesante percibir cómo que la policía y el Estado interpreta esta retomada de territorio, y hablan mucho de eso, y la prensa pone todo el tiempo, y hay grandes títulos en la prensa sobre la retomada del territorio, como si eran territorios que no eran del Estado brasileño, ¿no? Y ahora son. Se pone la bandera de Brasil, se sube en el punto más alto de la favela y se pone la bandera de Brasil. Bueno, ahora estamos en territorio brasileño acá, en la favela, con la UPP, ¿no? En verdad, eso es simplemente dominar el territorio. Y ellos dejan, la policía, acá yo puse algunas declaraciones, ¿no? Del secretario de Seguridad, dejan muy claro que simplemente están preocupados en dominar el territorio, ¿no? Pero ¿qué es dominar el territorio cuando no se propone una retomada efectiva de la población que ahí vive, ¿no? Incluso hubo casos en Río de que la policía que entró en la favela para ocuparla, ¿no? Para dominar el territorio, decretó también, como hacían los narcotraficantes antes, ¿no? En Brasil se llama toque de recolher, no sé cómo se dice acá. Toque de queda. Ahí, por ejemplo, a partir de 9 de la noche, nadie en la calle, ¿no? Y ahí hicieron movimientos, incluso uno muy conocido, que de una favela llamada Borel, inspirado en el Occupy, ¿no? Vean cómo está globalizado también eso, ¿no? Él ocupa Borel a las 9. En el horario que la policía decía para no salir a la calle, salieron todos, ¿no? En ese movimiento llamado Ocupa Borel a las 9. Y ahí esa, que ha hecho un discurso que está también disponible en internet, dice: el proyecto de seguridad en las favelas de Río de Janeiro tiene como discurso del gobierno y del secretario de Seguridad Pública la devolución de los territorios a los favelados. Entonces el territorio es de los favelados, el territorio es nuestro, la calle es del pueblo, la calle es nuestra, ¿no? No hay cómo la policía decir hasta tal hora no puede, ¿no? Después de esta hora no están más en la calle, ¿no? Si el territorio fue devolvido, como dice la policía, ¿no? A los favelados, ellos tienen que tener ellos mismos este control. Y ahí termino con esta idea, ¿no? De una reinvención territorial también desde abajo, ¿no? Dentro de la real inseguridad de estos grupos subalternos, esta efectivamente que tiene que ser atacada, ¿no? Si hay una inseguridad, un discurso de inseguridad,
y raramente él pasa por este nivel, ¿no? Pero es esta precariedad, ¿no?, de estos grupos que están intentando y se insurgiendo, ¿no?, para construir territorialidades efectivamente nuevas y mucho más democráticas. El ejemplo de los indígenas guaraníes, creo que saliendo del universo metropolitano de Río y ahora entrando en otra investigación que yo había hecho una década antes, en la frontera con Paraguay, esses indígenas guaraníes, ¿no?, reivindican ellos mismos, y eso fue una grata sorpresa para mí, utilizan un documento, en uno de los últimos encuentros que hicieron, de todos los guaraníes de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, reivindican en ese documento que estos gobiernos de estos 4 países reconozcan su condición transterritorial, un concepto que yo utilizo y trabajo. Ellos están poniendo desde abajo, a partir de su práctica social, ¿no?, reivindicando la condición de pueblos transterritoriales. Vean qué rico eso, ¿no?, que proponen ellos mismos una nueva condición, una nueva situación política, que reconozcan los mismos derechos en cada país donde están ubicados. Eso me parece un ejemplo muy rico de cómo que se puede y se debe también nosotros, mientras intelectuales, ¿no?, reconocer esta capacidad que los grupos, ¿no?, subalternos tienen también de rehacer nuestros conceptos, y que el concepto sea, antes de todo, un instrumento para la lucha, ¿no?, una herramienta para estos grupos para que hagan también cosas, y los conceptos no se quedan solamente, ¿no?, en este ámbito puramente teórico. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras del doctor Hesberg y queremos invitarlo, si alguien quiere hacerle alguna consulta sobre algún tema que no haya quedado claro o que quieren que se pueda extender, sin que se transforme, digamos, en un debate de cuestionamiento al doctor, sino simplemente como para poder extender los conceptos que estuvo dando. No, pero no hay problema si se cuestiona, es importante también. Solo no sé si hay mucho tiempo, pero... Allá atrás. Está el micrófono. Tenemos en cuenta que estás describiendo una crisis del capitalismo. ¿A vos te parece? ¿Podría usar el micrófono? Sí, porque tengo un problema de audición que... Aquí hay un... Sí. Gracias. La conferencia dice que el capitalismo está en crisis. ¿A vos te parece que hay que actualizar el marxismo? ¿Y cómo sería actualizar el marxismo? Gracias. ¿Hacemos un bloque? Ajá. ¿Otra pregunta? ¿Está saliendo? Aquí. Quería preguntar sobre una cuestión es qué delitos suponen que causan mayor inseguridad en todo este planteo y también en las políticas públicas, evidentemente, de seguridad que se están planteando en el caso que nos describes. Y el otro tema tiene que ver con de la vigilancia de espacios privados. ¿Cómo se plantea esta? Porque bueno, la televigilancia es para los espacios públicos y los delitos que seguramente ocurren en la vía pública o en los espacios abiertos donde pueden vigilar, donde la televigilancia llega. ¿Qué pasa con los espacios privados? Donde también ocurren seguramente ciertos delitos que causan inseguridad. ¿Tú podrías repetir la primera pregunta? Disculpa. La pregunta es más o menos parecida, o sea, ¿qué delitos se suponen que causan mayor inseguridad en la población? Algo vemos como que la cuestión de la violencia física, los robos, ese tipo de delitos, o sea, como que quedan excluidos los delitos económicos, los delitos de abusos de poder sobre sectores de un sector a otro y bueno, los delitos de otro tipo, digamos, que no sean los directamente violentos, que también creo que ponen en jaque la seguridad de la población en general.
Y de lo de la televigilancia, o sea, ¿cuál es el supuesto para vigilar solo los espacios públicos? Y bueno, ¿y cómo compensamos con lo que pasa en los espacios privados o semiprivados, tal vez, que a lo mejor son oficinas, son espacios de, no digo las viviendas, pero sí espacios de gobernanza, como se dice, o de gobierno, digamos, por ejemplo. Corrupción, bancos, etcétera. Claro. A mí me interesa o me surge como inquietud cómo fundamentan toda esta estructura a partir si hacen alguna medición de impacto de lo que están haciendo. O sea, vamos a ver cómo argumentan una buena intención que puede tener el hecho de decir que brindo seguridad a la ciudadanía, porque planteado como, o sea, desde tu exposición tiene el punto crítico, pero de última, bueno, no está mal brindar seguridad a la gente. O sea, ¿hay alguna medición de impacto de este proceso que argumentan a profundizarlo y se ve a mantenerlo? Acá. Yo te quería preguntar, ¿quién es el ministro de Seguridad de Brasil? ¿Qué concepto político tiene respecto de las libertades y las seguridades y las integridades de las personas? Porque pareciera ser que no está en sintonía con las miradas y las líneas de gobierno que uno mira de Dilma o desde Lula para acá, ¿sí? Pareciera ser que está como, digo, por un lado una política inclusiva y por el otro lado una política exclusora en el tema de seguridad. Como diciendo, si esto es un gobierno de izquierda, ¿qué es lo que va a hacer si ganó un gobierno de derecha? Sí, yo tengo un comentario más que una pregunta. Con los elementos que brindaste de la charla sobre seguridad, territorio, pensándolo en el Gran Chaco americano y sobre todo en el argentino, que es en el que yo más conozco, me lleva a pensar en la cuestión del narcotráfico, de la trata de personas, que son problemáticas del territorio que a lo mejor no han surgido en las conferencias, por lo menos que yo tuve oportunidad de escuchar. No han surgido análisis ni siquiera comentarios, ¿no?, de esta realidad y de esta problemática que tiene el territorio, que es bien patente, por otro lado, porque es conocido que es la entrada del narcotráfico y no solo del tráfico de drogas, sino también de otros tráficos. Entonces, bueno, me parece que vos también trabajaste con el tema de narcotráfico, ¿no?, en alguna vez, o de territorios de producción de sustancias o algo así. Entonces, no sé si podías hacer alguna reflexión al respecto de ese tema. También me parece interesante, pensando en este territorio concreto del Chaco. Bueno, mi pregunta es relacionada a estos, cómo desde los sectores subalternos se apropian de esa imposición de la concepción de territorio y cómo resignifican, ¿sí?, esa imposición. Esto lo hablábamos en términos de esta concepción de antropofagia de Andrade, que vos la planteas. Me interesaba ver algún ejemplo específico sobre esta cuestión. Y por otro lado, el concepto de multiterritorialidad que lo has dicho en un comienzo, me gustaría que lo puntualices, digamos, en cuanto al desarrollo conceptual, ¿no? Creo que es suficiente, porque al contrario no voy a poder comentar porque son muchas cuestiones y cada una casi una nueva conferencia, porque son temáticas muy amplias que
Pero la temática permite estos múltiples desarrollos también y apertura para otras frentes. Por ejemplo, esta vastísima pregunta del capitalismo en crisis y cómo actualizar el marxismo. Yo no he leído, pero puso acá una expresión de Marx que me parece muy interesante, muy rica, y que fue reproducida también por Guy Debord en su trabajo sobre la sociedad del espectáculo y Giorgio Agamben, cuando él dice que la situación desesperada de la sociedad en la que vivo me llena de esperanza. Hace un contrapunto entre este desespero contemporáneo y al mismo tiempo no perder la esperanza, mismo con todo este pesimismo que aparece ahí en varias de estas posiciones. Yo pienso acá que en verdad, y ahí es una posición muy personal, no se trata simplemente de actualizar el marxismo, pero de ir más allá. Yo pienso que hoy vivimos un mundo en que al mismo tiempo que hablamos de contradicciones, hablamos también de ambigüedades, ambivalencias. Y ese es un término que la dialéctica no logra enfrentar, o por lo menos no con un instrumento suficiente para ingresar en esa complejidad que son, especialmente en geografía, los espacios de ambivalencia que se tiene. Y no se cree más, una cosa importante hoy me parece, no se cree más que se van a ser resueltas las contradicciones. Hay un nivel de agonismo, me gusta ese término de Chantal Mouffe, el agonismo contemporáneo. Ella viene de publicar un libro sobre la agonística, que es este nivel de conflicto que se tiene que aceptar. Una sociedad que no quiera ser en algún momento o se transformar en una sociedad conservadora, tiene que admitir una dimensión agonística, que es esa abertura, un cierto nivel de conflictualidad, que se pone para que el nuevo y la transformación esté siempre posible, a que haya siempre algún potencial de reevaluación de sus propios principios, de sus propias reglas. Ahí me parece muy interesante la crítica hecha por Castoriadis en los años 80, cuando habla de la sociedad, de la institución imaginaria de la sociedad. Una sociedad autónoma para él es una sociedad que tiene apertura suficiente para a cualquier momento reponer sus principios en discusión, reflexionar todo el tiempo, y si hay necesidad, reponerlos en otra base, tener esa apertura. Entonces, nunca imaginar que hay un modelo allá en el futuro perfecto, y que vamos o podemos un día alcanzar. Y eso aún está presente en el marxismo. Entonces me parece que no tenemos más cómo imaginar un final para la historia. No hay final alguno. Tenemos que admitir siempre algún nivel de conflictualidad, no resolver todas las contradicciones, porque no se va a resolver, pero se va a luchar todo el tiempo. Este principio de la lucha me parece que es muy importante. Y admitir que el conflicto está siempre, es inherente a nuestra construcción social. Y tener esa apertura para todo el tiempo reflexionar, tener suficiente apertura para esa reflexión sobre lo que estamos haciendo y los resultados, porque el mundo está todo el tiempo reconstruyendo nuestras propias concepciones de él. Marx llamaría la praxis, pero va más allá incluso que eso, en la medida que tiene una apertura permanente para esa transformación. Es difícil, yo sé que es muy difícil eso en términos de hacer una propuesta concreta, pero por lo menos partir de este principio agonístico me parece un punto de partida muy, muy importante. Y además reconocer esta multiplicidad de posibilidades de construcción societaria y territorial. Ahí entra un poco también en la noción de multiterritorialidad, donde se admite que cada contexto también, o macro contexto si quieran, geohistórico, puede proponer sus formas propias también de construcción territorial. América Latina hoy creo que tiene experiencias muy ricas en este sentido, principalmente los pueblos originarios, que es algo al mismo tiempo específico de América Latina, pero que puede establecer en algún nivel también diálogos con varios otros movimientos, mundo afuera, pero reconociendo siempre la especificidad de nuestro contexto, que también es un contexto ecológico también propio. Esa es otra dimensión que se tiene que tener mucha atención hoy para no perderla.
que el hombre no tiene más esta, ¿no? Se fue el tiempo del antropocentrismo, ¿no? De creer que el hombre es capaz de por sí mismo definir, ¿no? un futuro. Nuestro futuro está involucrado con toda una otra dinámica que va mucho más allá del hombre, ¿no? Es eso que nos involucra y que los pueblos originarios tienen muy presente, ¿no? Esta madre tierra que, ¿no? nos da condición de existencia. Entonces, otra mirada, ¿no? sobre el mundo que no puede colocar tanto foco, ¿no? en lo humano, pero reconocer también la diversidad de lo no humano que nos construye, que nos instituye también en el mundo. Pienso que eso es muy importante también de pensar. Bueno, esa es una cuestión muy amplia, ¿no? Y que solo voy a poner acá algunas indicaciones. De otras cuestiones que ustedes hablaron, creo que una cosa muy importante es esta de medición del impacto, ¿no? que dijiste ahí, de ese proceso de vigilancia. Yo no hablé, no hubo mucho tiempo, pero ya hay muchas investigaciones hechas, principalmente en países donde la televigilancia está mucho más generalizada, ¿no? Inglaterra hoy es el país del mundo más televigilado. Dicen que hay 4 millones de cámaras, ¿no? en el país todo. Y Londres es la ciudad más monitorada del mundo. Y en este caso hay muchas investigaciones que muestran que, por increíble que parezca, no disminuyeron los crímenes por causa de las cámaras, ¿no? Y varios investigadores muestran que el simple hecho de mejorar la iluminación de una calle puede ser más positivo que poner una cámara, ¿no? Hay varias investigaciones mostrando eso. Entonces, especialmente para nosotros, ¿no? En países como los nuestros, que tienen tanta dificultad de recursos, ¿no? Y son procesos muy caros, ¿no? Esos de colocar cámaras por todo, ¿no? Que se tomen esas investigaciones, ¿no? Para, ¿no? mejorar la iluminación pública mucho más do que poner, ¿no? cámaras en todo canto. Incluso en São Paulo también hay algunas investigaciones ya sobre eso, sobre esos efectos. Entonces eso me parece muy importante en términos incluso de políticas públicas, ¿no? que se proponen en nombre de la seguridad. Y eso me lleva también a tu pregunta, ¿no? sobre el espacio privado. Creo que una de las principales reacciones a ese proceso de televigilancia es justamente esa, ¿no? Porque no hay más frontera entre público y privado en estos procesos. No se puede más poner una frontera clara, ¿no? Eso que se dice que es para vigilancia pública muchas veces entra en la vida privada, ¿no? Y nada impide que entre también en investigaciones de nivel más privado, ¿no? Y eso aparece a menudo. Eso es una manifestación también hoy muy característica de eso que yo hablaba de los espacios de doble, ¿no? ambivalentes entre una cosa que para el geógrafo hoy es muy importante, ¿no? La indefinición contemporánea del dentro y el fuera. La dificultad que tenemos, ¿no? hoy, principalmente por este, ¿no? aparato tecnológico que se impone, este nuevo aparato tecnológico, de decir lo que está dentro de un territorio y lo que está afuera. A veces lo que parece que está afuera está dentro y el contrario, ¿no? Incluso en términos de legislación también, ¿no? Y ahí, volviendo a esta cuestión de la multi o transterritorialidad, me parece que es muy interesante en las favelas del Río, por ejemplo, cómo que la gente acaba aprendiendo a utilizar estrategias yo llamo de contornamiento. Esa palabra no existe, creo que es un neologismo, ¿no? Pero el contornar estos procesos de efecto represa, ¿no? Que você contorna, ¿no? Pasa por un lado, pasa por otro. Como son múltiples territorialidades que hay en la favela, y múltiples incluso en términos políticos más estrictos, ¿no? Porque el dominio del narcotráfico no salió del área de las UPPs, ¿no? Él tiene otra estrategia ahora de desarrollarse en la ciudad, ¿no? El propio gobierno de Río ya reconocía que, y el secretario era muy inteligente, el antiguo secretario de Seguridad de Río, que fue incluso mi profesor, un antropólogo que yo hacía cursos con él en los años 80, después cambió mucho y se fue para este campo de la seguridad. Ahora solo escribe libros y algunos muy críticos. Es muy interesante porque él pone de manera muy clara ese cambio que ya estaba ocurriendo con el narcotráfico en Río, un cambio geográfico de que era muy costoso también para ellos mantener control territorial zonal,
né? Porque o controle de uma favela inteira, né? Bem delimitada, né? E diziam, este é meu controle, comando rojo acá, o comando de los amigos allá, que são os nomes de alguns dos grupos as facções mais importantes em Rio. Era muito custoso, né? E todo esse aparato muito visível, né? De aparato bélico. Então, muito mais econômico também para eles, e eles estavam cambiando este modelo, né? Como o capitalismo também cambia de um modelo mais fordista para um pós-fordista, eles também cambiavam já esse modelo mais de domínio estricto de uma zona, de uma área bem delimitada, para um domínio de redes, né? E de delivery, né? Entrega em casa, como é em Europa, em Nova York, em Amsterdã, né? Esta entrega a domicílio, e pode ter uma célula, se diz célula, uma célula, né, em um apartamento de zona sul de Rio, em uma zona de classe média, né, pode ter aí um apartamento como base, né, e é um ponto simplesmente dentro de uma grande rede dentro da cidade. Isso já estava ocorrendo este cambio, né, que agora aparecem nas UPPs, nas áreas de unidade de polícia pacificadora, de uma maneira muito mais enfática, porque e nós conhecemos, sabemos, né, onde estão, o ponto onde vendem a droga, continuam aí, né, em arreglos com a polícia também, né, que continuam também estes que a propósito em Brasil se chama arrego, o nome de esse pagamento, né, que fazem para o polícia. Então isso continua também, claro que num nível muito mais diminuiu, pero continua. Então são estratégias, né, mais horizontais e em rede que essas mais territoriais e zonales que marcavam, né, o momento anterior. Isso, então, creio que é um exemplo também para mostrar que o morador de la favela pode recurrir, se diz recurrir a um poder em um momento e em outro momento a outro, porque são territorialidades múltiplas que se sobrepõem, né? O poder do narcotráfico e o poder do Estado, né? Estado entre comillas, porque muitas vezes o límite também é muito tênue, né? Muito pequeno entre que atua, né, no sistema oficial e que atua ao mesmo tempo no sistema ilegal. E o morador da favela sabe muito bem de isso e pode recorrer a um circuito ou a outro dependendo do momento, né, onde pode fazer mais, né, ter mais vantagens em relação a isso. E isso também é muito comum. Isso é uma maneira que eu denomino de trânsito entre territorialidades, né? Se pode transitar, está no mesmo lugar físico, pero pode, né, participar de territorialidades diferentes dependendo do poder, da rede de poder que você pode accionar em determinado momento e outra em outro momento. Bueno, e isso, né, da política brasileira, esse governo de esquerda, né, em Brasil, eu não vejo desta maneira, não há governo de esquerda, né? Há um governo de centro, né, com algumas políticas mais sociais, né? E que em Brasil há um autor que me gusta muito que diz que Brasil vive sempre um PMDBismo. PMDB é o partido centrista de Brasil. E não importa quem esteja no poder, o PMDB está com ele. Então, independiente de quem está no governo, tem que fazer todo um acordo com o PMDB, o famoso PMDB que vem desde a ditadura, né, quando tinha somente dois partidos, Arena e PMDB, né, vem desta época. E é onde está Sarney, Collor, né, os antigos presidentes, que hoje são totalmente involucrados com o PT. Né? Não se pode olvidar que Sarney está aí com eles, Collor está aí com eles no poder, né? Maluf, que é um grande corrupto de São Paulo, famoso de direita, né? Lula tomou sua mão e há uma foto famosa deste acordo. Então, aí é muito mais complicado, né, que falar de uma política de esquerda, né, em termos também de segurança. E em Rio temos este secretário, né, de segurança que hoje é modelo praticamente em todo o Brasil. Várias metrópoles querem também fazer neste projeto de UPPs. Pero hasta agora, né, isso que me parece muito interessante, esta UPP social, né, muito raramente se vê algo de eminentemente social, se vê uma militarização das favelas, né? E isso é muito, muito perigoso. E não se sabe hasta quando vai quedar-se esta presença militar ostensiva dentro das favelas do Rio. Este é um estado de exceção, né, permanente, é uma excepcionalidade nessa militarização que não se poderia aceitar em outra condição, mas que agora se aceita. Em nome da segurança se aceita muita coisa, né? E se diz que vai haver mais segurança, e efetivamente, né, em muitas dessas favelas estão mais seguras, né? Sem dúvida, a mobilidade, que é um elemento muito importante na entrada e saída da favela, é um elemento que
que resultó en cambios. Pero al contrario, la militarización, la presencia militar ostensiva está ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo, ¿no? ¿Y qué va a pasar si salen de ahí? Esa es una pregunta que no tiene mucha respuesta, ¿no? Claro que todos imaginam que se há uma inversão social efetiva, né, de cambio social efetivo nessas favelas, quizá cambiaria. Mas aí vem também todo o sistema imobiliário da cidade, né, isso que eu falava, né, o valor da terra em Rio é astronômico, o aumento, né, nas favelas também. Então, como que a gente vai permanecer aí com um preço, né, nesta altura? Esse é outro, né, problema gravíssimo aí também que temos que enfrentar. Há gente que já imagina no futuro a classe média vivendo vivendo en estas áreas de favela. Bueno, disculpa si no contesté a todos, pero... Bueno, agradecemos enormemente las palabras del doctor Gesbert. Nosotros desde la organización del Primer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano los invitamos para el día de mañana. Desde las 8 de la mañana va a haber 4 mesas de diálogo con más de 30 organizaciones sociales debatiendo en 4 temas que creemos que son muy álgidos y alguno de ellos toca alguna pregunta que hizo una espectadora de recién. Muchas gracias.